Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra acerca de este tema, secretos sobre la construcción o edificación de la ayuda idónea. ¿Y por qué es que usamos esta palabra construcción o edificación? Porque exactamente en el hebreo la palabra baná que usa es lo que habla de esto. Es decir, no solamente dice creó o no solo dice hizo, sino es tan interesante ver que usa la palabra construcción o edificación. Y vamos a entrar un poquito a ver esto. En Génesis 2:22 dice, y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer. Solamente en la traducción dice hizo una mujer y la trajo al hombre, pero cuando revisamos la palabra, aquí pongo una captura de la pantalla para que podamos ver la palabra que usa y estamos aquí en este versículo de Génesis capítulo 2 versículo 22 en la versión King James Version, y nosotros vemos que la palabra cuando dice made, es decir, hizo, la palabra hizo en inglés made, vemos aquí que es la palabra a la que estoy señalando. Esta Biblia, King James, cuando la usa uno en este programa de eSword, uno va a encontrar que tiene un más, y es decir, que viene cada palabra en hebreo. Usted ve aquí una H, significa hebreo, y el número de la palabra que se usa en el diccionario Strongs. Y usted puede ver todas las palabras aquí para que vea cuáles son las palabras que se usan. Es en ocasiones mejor leer directamente en hebreo, pero en este momento lo pongo aquí de esta manera para que usted vea el número que usa el diccionario Strong. Y si usted le gusta estudiar, si usted tiene su diccionario o incluso si usted ya ha descargado esta aplicación en su computadora, pues usted lo podrá revisar de igual manera y corroborar lo que estoy diciendo. Y usted podrá ver que en la palabra hizo, made, es la palabra baná en hebreo, que está hablando de construcción. To build, dice en inglés, y quiere decir obviamente construir, pero vamos a ver esta palabra en el mismo diccionario, pero en español. Y vemos nosotros aquí la palabra baná, que significa construir, es decir, está hablando como un albañil que está construyendo algo, de tal manera que cuando dice ahí en Génesis que Dios hizo a la mujer, nos está enseñando primeramente que Dios hizo un proceso de construcción con ella, de edificación, preparándola para el hombre. Y esto lo podemos aplicar también en el sentido de la vida en la actualidad. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, claro, que una mujer para estar preparada para estar con un hombre, pues necesita ir por un proceso de construcción, de edificación, de parte de Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Esto no solamente porque hay una preparación de los padres, hay una preparación en cuanto a la vida, hay diferentes tipos de preparaciones, pero de la que estamos hablando aquí no es que Adán mismo hizo esta formación en ella, no es que Adán mismo la trabajó, porque también hay un área de eso, pero aquí nos habla que directamente Dios construyó a esta mujer, la edificó, y dice como un albañil que está trabajando, es decir, que una mujer antes de entrar a esta, vamos a nombrarlo así, al matrimonio, pues realmente necesita pasar un proceso. Hoy en día este proceso muchas veces se brinca, ya no se pasa este proceso para poder ser construida una persona, en este caso una mujer, para estar preparada para el matrimonio. Simplemente entran al matrimonio, simplemente entran al noviazgo sin una preparación como lo marca la misma escritura. Y en este caso, hablando de esta mujer que Dios estaba haciendo para Adán, nos está diciendo la palabra Baná. Es decir, no solamente hizo, no solamente creó, no solamente formó, sino que dice construyó. Es decir, podemos hablar diferentes aspectos de lo que conlleva esta construcción, esta edificación, una planación, un blueprint, como se llama en inglés, es decir, unos planos para ver todo lo que se va a hacer y con qué propósito. Y es bien interesante poder ver esto. Vamos a continuar y ver que cuando dice ahí la escritura
que tomó de su costado es la palabra Selah. Selah en hebreo, que está hablando, aquí una vez más tomo la captura de pantalla para poder ver la palabra usada en el diccionario Strong. Usted ve aquí el Strong y acá el Strong en español. Son los diccionarios que usted puede descargar igualmente gratuitamente, y es bien una herramienta muy importante de usar, se la recomiendo. Y también, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, comparta las enseñanzas que aquí en el canal compartimos para que pueda ser de bendición a otras personas. Bueno, esta palabra se refiere al costado. Sabemos que en la traducción dice costilla, pero nada que ver, no es una costilla, está hablando de algo mucho más profundo. Entonces, primeramente vemos que Dios construye, que Él edifica algo, y edifica algo que es un costado de Adán. Saca una parte de él, un costado, y la forma. Nosotros vemos la escritura, las veces que aparece esta palabra en la Biblia, como un costado, después como cuartos, como aposentos 8 veces, y así vamos viendo. Pero lo interesante es que cuando revisamos estas escrituras que están aquí, nos vamos a dar cuenta que esta palabra específicamente se refiere a cuando fue edificado el templo. Y esto es bien importante porque vemos que el diseño que Dios usó para poder hacer a la mujer, para hacer primeramente al hombre y después a la mujer, es que siempre se pensó en que ellos eran templo, y la misma escritura nos lo muestra en el apóstol Pablo, perdón, hablando, y él dice que somos templo. Dice: ¿o qué ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Es decir, nuestros cuerpos. Y nuestro Señor Jesucristo también hablando en una ocasión que le mostraban los edificios del templo, él dijo: hey, este templo, derríbenlo, yo lo edificaré, lo levantaré en tres días. Y ellos se burlaron, y dije: ¿cómo puede decir este hombre si este edificio fue levantado en tantos años? Y dice la escritura ahí mismo, pero él estaba hablando del cuerpo, de su cuerpo, que en 3 días iba a ser levantado. Entonces hay algo muy interesante aquí, que cuando se usan estas palabras en hebreo, haciendo Dios a Eva o a esta mujer, se está refiriendo que estaba haciendo un tabernáculo, que estaba haciendo un templo, que estaba haciendo una morada. Y por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo busca a su esposa, pues nosotros sabemos que somos el templo del Señor, o que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, quisiera avanzar un poquito más. Dice aún más el diccionario hebreo bíblico, dice: aunque este verbo es traducido generalmente como ser edificado, esto es el diccionario, es este que está aquí, mire. Déjame ver dónde está. Es el DH, no sé, no, está más para acá, creo, no alcanzó a salir aquí en la toma, está más para acá. Pero usted lo puede encontrar también en los diccionarios, son diccionarios gratis que puede descargar. Es el DHB Moisés Chávez, es decir, un diccionario hebreo bíblico. Y dice ahí: aunque este verbo es traducido generalmente como ser edificado por la asociación que tiene en cal, es decir, una regla gramatical en hebreo que se llama sikal, con el complemento de casa, es decir, que cuando Dios dice ahí hizo, baná, y cuando dice que tomó esta parte de él, está hablando de que edificó algo como una casa, pero que también esta palabra podría ser, dice, un verbo denominativo derivado de la palabra ben, que se refiere a un hijo, es decir, un significado tener hijos, es decir, que la palabra baná es de la misma raíz que ben, que es decir, tener hijos, o que ese es el propósito de la casa, de llenarla, de fructificar, de multiplicarse. Entonces, qué interesante que estas palabras que uso en hebreo nos abren un panorama más amplio de lo que Dios tenía en su corazón al hacer a la mujer. Ahora, algo interesante en Cantares 8:9 dice: si ella es muro, y ahorita vamos a ver otra vez la palabra Zelá, dice: si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, oiga estas palabras, no se olvide, muro,
puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Y después ella misma dice, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz, dice esta versión, que está un poquito ahí medio difícil de entender. Ahorita vamos a ver otra versión. Ahora, ella misma declara, yo soy muro y mis pechos como torres. Yo le pregunto si Dios desde el principio tomó ese diseño para hacer a la mujer, es decir, en una manera de edificación, de construcción a la mujer, la hizo con un propósito de ser muro, es decir, la palabra costilla no es costilla, es costado, es decir, es una parte de la casa. Es una parte de la edificación, es una parte de la construcción que va a ser Ezer, porque dijo haré ayuda idónea, y la palabra ayuda ahí es Ezer, que quiere decir que está ayudando el sostenimiento, ¿cómo podrá decir? Es decir, como una columna que está ayudando a la edificación, de tal manera que aquí se dice que ella es muro. ¿Para qué es el muro? Pues de alguna manera para sostener y para proteger. Ahora, si tú que me escuchas eres mujer, te quiero decir algo. Dios tuvo un diseño en su corazón para que tú seas un muro con aquella persona que vas a casarte. No pensó en ti simplemente para que estés ahí o tal vez incluso que no seas muro, es decir, que no protejas, sino que antes ataques. No, claro que no. Dios no te hizo para eso. Dice, y si ella fuera una puerta, dice, la vamos a guarnecer con tablas de cedro, es decir, una entrada y una salida, es decir, como mujer, tú eres una entrada y una salida. ¿Qué fue Eva en su tiempo cuando ella estaba en la tierra? Recuérdese, ella misma fue una puerta para que la serpiente metiera un engaño. Qué terrible, es decir, como mujer, ¿qué es lo que vas a permitir? ¿Tú vas a hacer un muro de protección? ¿Vas a hacer una puerta de bendición? ¿O qué es lo que vas a hacer? Porque ella misma declara, dice, yo soy muro y mis pechos como torres. ¿Para qué son las torres? Para los vigias, para personas que suben y que están como atalayas, cuidando, guardando. ¡Qué tremendo! Y cada una de estas palabras pues también la podemos desarrollar más, es decir, aspectos que la Biblia habla de los diferentes muros, de las diferentes torres que habla la Biblia, y es toda una enseñanza que se puede sacar, lo cual lo dejo para los que les gusta hacer enseñanzas mucho más extensas, aunque yo aquí en este canal solo subo un poquito de luces para poder hablar de esto. Pero mire, vamos a continuar. La palabra cela, vamos a ver también que, como dice aquí el diccionario, es costilla, pero está hablando, mire, de una puerta. Por eso ellos dijeron, si ella es una puerta, porque también significa puerta, porque también significa piso o techo, porque también significa un aposento, un lado lateral, madera, un pavimento, una tabla, una viga, es decir, cuando se habla de esto, está hablando específicamente de una edificación, de una construcción. Mire qué tremendo, pero le vuelvo a repetir, muchas veces hoy ya las mujeres no esperan a tener ese proceso de Dios para con ellas, simplemente se meten así. Por eso ya después ellas no son puerta de bendición, ya no son ellas esas torres, ya no son esos muros, son otra cosa, lo cual también la escritura nos enseña. Pero mire qué terrible, dice en una porción, son como una gotera continua. Oye, oiga, qué terrible, pero algo ¿cómo se podría decir en español? Aquí en México es como un enfado, como algo terrible que está pasando dentro de un matrimonio, al igual que como el hombre no puede suceder también. Pero lo que quiero dejar en su corazón es que el propósito de Dios siempre fue una edificación, es hacer una edificación, y que juntos como esposo y esposa son un templo del Señor, es decir, juntos, unidos, son un templo del Señor. Igualmente, como en otra enseñanza que tenemos aquí en el canal, hablamos de que el arca del pacto, los querubes que estaban arriba era femenino y masculino, y cuando ellos estaban ahí, la gloria del Señor y la fuerza y el poder de Dios estaba ahí. Así que yo espero que sea de bendición este pequeño pensamiento y que lo puedas compartir con algunas personas.